Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Les habla Adriana Cristina Ulloa Riaño. Soy médico veterinario zootecnista y tutora de la cadena pecuaria de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo desde los espacios de interacción en esta sincronización, en este espacio sincrónico de la virtualidad para desarrollar un principio importante que es el de la genética. Así entonces, les muestro nuestra pantalla para hablar de este primer encuentro CIPAS Taller Genética en la introducción al estudio de la genética mendeliana. El director de este curso es el doctor y profesor de la UNAD, Gustavo Forero Acosta, y como les mencioné, mi nombre es Adriana Cristina Ulloa Riaño. Vamos a hablar del objetivo que tiene este CIPAS y el impacto importante que está en nuestra sociedad desde siglos atrás. Dirigido esto a estudiantes de la Escuela de Kalman, aplicar los principios fundamentales de las leyes de Mendel y los conceptos básicos de la genética para comprender y predecir la herencia de los rasgos en organismos de interés productivo, que ha sido algo que ha impresionado a la humanidad, cómo nos parecemos entre sí, sentando las bases para la selección y el mejoramiento genético en los contextos agrícola y pecuario. Así entonces, les muestro ese enfoque por áreas que nos permite identificar cada uno de los alcances a donde va esta temática. En las ciencias pecuarias, más exactamente en la zootecnia, permite entender cómo se heredan características importantes como la producción de leche, la calidad de la carne o la resistencia a enfermedades. Un ejemplo a esto es los cruces de ganado genético, como son en el caso del ganado Holstein, que es un ganado netamente lechero, o el ganado Cebú, que es un ganado netamente de carne, o la combinación de estas razas para obtener el doble propósito, carne, leche, y de ahí se vienen las crías, obteniendo las calidades de acuerdo a las razas y a esos cruces genéticos. Luego, en ese enfoque de áreas nos centramos en las ciencias agrícolas, que facilita la comprensión de la herencia de características esenciales en cultivos como la forma, el color, el tamaño y la posición de las semillas y flores. Un ejemplo son los guisantes de Mendel, que ya lo vamos a ver más adelante. Y el otro enfoque hacia el área del medio ambiente. Proporciona las herramientas para entender esa variabilidad genética y la herencia de rasgos que influyen en la adaptación y conservación de las especies. Y aquí les muestro en la parte inferior de esta diapositiva esos cruces genéticos, esa variabilidad, esa ciencia que viene de siglos atrás. Muy bien, y aquí está el actor y autor principal de esto que ha revolucionado el desarrollo de los seres vivos a nivel mundial, porque nadie ha podido refutar las famosas leyes de Jan Gregory Mendel, nacido en 1822 y partió dejándonos un legado eterno en 1884. Fue un monje austriaco que descubrió por medio de sus trabajos netamente experimentales. Él solamente experimentaba al observar que unos guisantes de su jardín tenían una forma que se iban heredando entre ellos y eso le causó curiosidad. Centrándose en las características de padres e hijos y encontrando 7 características que normalmente se manifestaban en sus plantas. Entonces, este padre de la genética, como es Gregory Mendel, Jan Gregory Mendel, publica experimentos de hibridación en plantas en 1866. Él en su momento desconocía absolutamente la presencia de cromosomas y genes. Él no tenía ni idea, él solamente estaba observando el comportamiento de la naturaleza y sus cambios y transformaciones. Asimismo, él hablaba de factores y su trabajo, lastimosamente, vino a ser reconocido 34 años después. Por otra parte, Hugo de Vries, botánico neerlandés, Carl Correns y Erich von Schmerck descubrieron y redescubrieron por separado las leyes de Mendel en 1900. Una revolución gigantesca para
toda el área de la medicina, de la agrícola, de la pecuaria, un invento y un descubrimiento completamente revolucionario. Entonces, después de este legado que nos deja Mendel, entonces estos autores, apoyados en esta investigación tan importante, empiezan a discriminar las leyes de Mendel. Un ejemplo que aquí nos dan las 3 leyes fundamentales que gobiernan la herencia biológica, demostrando a través de experimentos muy meticulosos con plantas guisantes, que fue por donde empezó nuestro querido Gregor Mendel. La primera ley es de la uniformidad. Al cruzar 2 líneas puras con caracteres completamente opuestos, toda la descendencia F1, que vienen siendo los originales, presenta el mismo fenotipo dominante. Entonces aquí vemos que cuando 2 parejas de tez blanca y ojos claros se juntan, siendo ellos 2 iguales, pues ¿qué vamos a obtener? Unos hijos también de tez blanca con ojos claros. La segunda ley de la segregación, los alelos se separan durante la formación de gametos produciendo la proporción de características 3:1, es decir, los famosos F2. Y la tercera ley, distribución independiente, los genes que codifican diferentes caracteres que se heredan de manera independiente entre sí. Ya vamos a ver esas parejas diferentes para el caso de los humanos, para el caso de los animales también, esos cruces genéticos para mejorar producciones y para el caso de las plantas para mejorar también producciones y rendimientos. El ejemplo clásico que tiene esto y que fue donde partió toda esta revolución de la genética y del por qué somos diferentes todos, inició desde que Mendel cruzó guisantes con semillas amarillas A, siendo A mayúscula el gen dominante, y verdes A minúscula, siendo A minúscula el gen recesivo. Donde A es dominante sobre A, el resultado demostró perfectamente sus leyes de herencia. Entonces nos dicen que cruzando estos 2 dominantes A mayúsculas, da como resultado amarillo por las A minúsculas que da verde. Significa que eso nos da un F1 por 100% A mayúscula, A minúscula, un color amarillo. Y el F2, que es el 75% amarillo del 25%, dándonos una proporción 3:1. Las maravillas de Mendel. Y ya basándonos en esos fundamentos de la genética mendeliana y haciendo un acompañamiento de mi compañera docente antecesora, mencionamos que la genética mendeliana nos revela los caracteres que transmiten de una generación a la siguiente, estableciendo las bases de la herencia biológica moderna. Y hoy les muestro gen y locus, que es una unidad hereditaria ubicada en una posición específica del cromosoma que determina características particulares. Están los alelos, variantes alternativos de un mismo gen, pueden ser idénticos, homocigotos o diferentes heterocigotos. Está el genotipo, que es la composición genética completa de un organismo, la información hereditaria almacenada en un ADN, y el genotipo es esa herencia interna que vamos, porque el genotipo, entonces es la manifestación observable de lo que vemos, las características físicas de los genes y la influencia tanto por los genotipos como por factores ambientales. Y entonces, muchachos, nos vamos a ir a unos juegos que nos van a divertir y que nos van a poner a aprender. Entonces, en el chat de este CIPAS, ustedes van a encontrar estos links. Entonces nos vamos para el primer link y vamos a jugar, muchachos. Vamos a picar acá en el primer link que ustedes tienen en su chat y vamos a mirar. Ahora sí, si estuvieron muy atentos, vamos a hacer un aprendizaje significativo y entre todos vamos a hacer el colaborativo aprender a aprender. Como lo manda la universidad, vamos a hablar en términos ya unadistas, todo lo que nos da esta reticularidad, ¿no? Dentro de un aprendizaje autónomo, un aprendizaje colaborativo y un aprendizaje significativo. Vamos para acá.
Y por favor me van confirmando si ya pudieron abrir sus links. Vamos a jugar porque se aprende aprendiendo con didáctica, con utilizando esta inteligencia artificial, esta tecnología, la revolución 4.0 y ahora, hoy en día, la revolución 5.0, donde como universidad debemos estar alineados a esta avances tecnológicos que ha tenido nuestra humanidad. Vamos a esperar, está un poquito demorado. Muy bien, muy bien. Listo, aquí ya tenemos entonces las leyes de Mendel. Recordemos por allá que estábamos hablando sobre las 3 leyes de Mendel. Vamos a mirar, vamos a ver, esto nos vamos suavecito porque viene uno que va a calificar. Entonces, un juego que nos va a calificar, este nos va a calentar. Vamos a calentar, muchachos. Entonces, vamos a mirar a relacionar entre columnas. Ley de la uniformidad, ¿cuál es la que vamos a buscar acá? Afirma que los alelos para diferentes rasgos se heredan y combinan al azar. Esa es. Mendel dice que al cruzar 2 razas puras, toda la descendencia de F1 será uniforme. O Mendel dice que cada alelo de un par de separar al azar es la formación de gametos. Vamos a ver para dónde va a coger la ley de la uniformidad. ¿Qué dicen ustedes? Creo que es este. ¿La vamos a soltar? Muy bien, muchachos. Perfecto. ¿Por qué nos dio? Porque no nos apuramos. Vamos a decirle reintentar. Bueno, y aquí como no hemos pagado, entonces nos toca esperar. Muy bien, vamos a comenzar nuevamente y ya como tenemos visualmente, entonces ahora sí, a jugar. Ley de la segregación. ¿Cuál dicen ustedes que es? Vámonos rápido porque el tiempo nos empezó a andar. Vamos a darle este. ¿Qué nos dice? No. ¿Qué nos dice? Esta. Sí, muy bien. Ahora, ley de la uniformidad. Creo que es esta. Perfecto. Vamos a correr. El tiempo se nos empezó a agotar. Y la ley de la segregación. Muy bien. Perfecto, muchachos. Han ganado. Muy bien. Vamos a mirar el otro juego. Muy bien. Pasamos al otro juego. Perfecto. En este juego ya lo vamos a hacer evaluativo, muchachos. Así que todo el mundo sincronizado y mire esa sonrisa preciosa de Mendel teniéndonos toda la confianza de este mundo. Y vamos a mirar esos conceptos básicos de genética. Por favor, piquen allá en su chat este link que nos llevará a seguir jugando, muchachos. Vamos a esperar que la tecnología a veces nos quiere hacer malas pasadas. Muy bien, muy bien. Aquí ya creo que ya lo pueden ver todos. Entonces vamos a jugar, a jugar, a jugar. Vamos a jugar y después este sí ya viene evaluativo. Muy bien, muchachos. Entonces aquí es un experimento genético entre 2 individuos que difieren en 2 rasgos distintos y se utilizan para estudiar cómo se heredan ambas características. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Dihíbridos? ¿Será que está acá? Bueno, no sé, ustedes son los que me están diciendo. O P1 es el grupo de organismos puros y originales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Generación parenteral. Eso creo yo. Ustedes son los que están diciendo. Allá vayan a ir jugando porque tienen que poner su nombre al final y vamos a evaluarlos. Son las células sexuales, óvulo y espermatozoides que contienen solo una copia de cada cromosoma. ¿Qué vienen siendo? Creo que son los gametos. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos está yendo por allá? Es un experimento genético entre 2 individuos que difieren en un solo rasgo para estudiar cómo se heredan. Si nos salen de un solo rasgo, será que ponemos monohíbridos.
Es un experimento genético entre dos individuos que difieren en 3 o más rasgos distintos para estudiar. Yo creo que son los polihídridos. ¿Cómo van ustedes allá? Pilas porque tienen que poner después su nombre para calificarles. En biología es la interacción entre dos o más sustancias, organismos o genes donde el efecto combinado es menor que la suma de sus efectos. ¿Será que es el antagonismo? Bueno, vamos a mirar, muchachos, si nos rajamos o no. Enviar respuesta. ¡Súper! ¡Ganamos! Muy bien, por favor, acá donde les aparece tabla de clasificación, a poner el nombre. Yo voy a poner aquí el mío para que me evalúen a mí bien. Uy, pero aquí me ganó Laura. Karina estuvo primero. Jesús, bravo. Muy bien, muy bien. Vamos a volver a la genética de Mendel. Muy bien, ahora vamos a mirar este último juego, conceptos básicos de genética, y vamos a rellenar. Muy bien, muy bien. Piquemos en ese link que ustedes ya tienen allá en sus chats. Por favor, me confirman. Y nos fuimos a jugar. Y miren esa sonrisa espectacular a Mendel que dice, ¿será que sí son capaces? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mendel nos tiene confianza o no? Muy bien, por favor me confirman. Vamos a seguir jugando con la genética, estos conceptos básicos que nos lleva a entender lo que es la genética. Entonces vamos a mirar acá cuál de estos acá, muchachos, de conceptos básicos corresponde a cada casilla. Entonces, acuérdense que deben poner su nombre para poder mirar la clasificación y la evaluación. Entonces, molécula que guarda la información hereditaria. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿El ADN, los genes? Muy bien, vamos a arrastrar el ADN. Segmento de ADN que genera una proteína. ¿Cuál serán? ¿Serán los genes? Pasémoslo a ver para acá, a ver qué nos dice. No sé, ustedes son los que me están diciendo. Estructuras que organizan los genes. Aquí nos van quedando 3 opciones. Vamos a escoger cromosomas y un alelo que determina el rasgo dominante, o sea, la herencia dominante. Muy bien. Envía respuestas. Muy bien, muy bien. Nos fue súper bien. ¿Cómo les fue a ustedes? Acuérdense que deben poner en la tabla de clasificación su nombre. Y aquí yo voy a poner mi nombrecito, la Adri, a ver en qué posición me dejaron estos muchachos. No, que de últimas estos muchachos están repilosos, repilosos. Muy bien, muchachos. Excelente. Vamos a seguir aprendiendo de genética. Que hay un ejercicio que nos dice en la raza de ganado lechero Holstein Friesen, un alelo recesivo R, pelo rojo y blanco, el alelo dominante R produce pelo blanco y negro. Si un toro es cruzado con vacas portadoras, determine la probabilidad. Tenemos 3 probabilidades acá. El primer descendiente que nazca rojo y blanco, los primeros 4 descendientes blanco y negro, y cuál es la proporción fenotípica esperada. Entonces aquí vamos a hablar, a ver estos cruces genéticos que para resolver este problema primero establecemos los genotipos de los padres, ¿no? Que el toro portador y las vacas portadoras son heterocigotos. Recordemos que heterocigotes es un gen dominante y un gen recesivo, que se representan por letra mayúscula y letra minúscula. El cruce entre toros y vacas portadoras, entonces, serían heterocigotes y da como resultado las siguientes proporciones, es decir, el genotipo, que es el 25%, y ya lo vamos a explicar en la tabla de Punnett, que ya se las voy a dar a conocer, es el doble R homocigoto dominante, el 50% es el heterocigoto, miren, el homocigoto heterocigoto, y el 25% un homocigoto recesivo. Recordemos que estos son los genotipos, y los fenotipos son el 75%, pelo negro y blanco. Vamos a mirar ahora esa tabla de Punnett. Para resolver este problema, primero tenemos que establecer esta tabla de Punnett. Entonces, recordemos, genotipo, carga genética de un individuo. Fenotipo, manifestación física del genotipo. Entonces, este cuadrito lo llamamos, no
no lo llamamos, lo llamó Mendel junto con sus redescubridores como la tabla de Punnett. Entonces aquí estamos cogiendo ya esos alelos dominantes y recesivos. Y al unirnos R por R, recordemos que aquí este doble R era el 25%, que es un homocigoto dominante. Seguimos uniendo R mayúscula con R minúscula y nos da este resultado, lo que significa que es el 50% heterocigoto. Seguimos mirando R con R y aquí ya nos dan 2 de 4. Significa que este es el 50%, que es un heterocigoto. Y R minúsculas unidas, que son estas, vienen siendo el 25%, que son homocigotos recesivos. A manera de entonces de fenotipo, revisemos que el 75% es pelo negro, es decir, R mayúscula, o sea, miremos este y este. Por eso se habla del 75% del pelo negro y blanco, y él solo el 25%, que es pelo rojo y blanco, que es el recesivo. Muy bien, la nomenclatura genética de Mendel emplea letras de alfabeto en mayúscula para denotar esta clase de genotipos, que son mayúsculas y minúsculas para determinar el dominante y el recesivo. Entonces vamos a ver aquí las probabilidades en el primer descendiente que sea rojo y blanco. O sea, quiere decir que la probabilidad que un individuo tenga pelo rojo y blanco es la misma que la probabilidad de heredar el genotipo. Según las proporciones del cruce, la probabilidad es del 25%. Ahora vamos a mirar la probabilidad de que los primeros 4 descendientes sean blanco y negro. Es decir, dado que cada nacimiento es un evento independiente, el blanco y el negro es el 75%, los 3/4. Recordemos la tabla de Punnett que así no lo demuestra. Y dando como probabilidad, esta probabilidad de 3/4 por 3/4 por 3/4 nos da una probabilidad de 81 sobre 256. Significa que la probabilidad es aproximadamente del 31.64% que sean blancos y negros. Y esta última, la proporción fenotípica de la retrocruza. Recordemos que el retrocruza es un método de cruce genético que implica cruzar un organismo híbrido con uno de sus progenitores o un individuo genéticamente similar a este. Entonces, la proporción fenotípica de la cruza entre vaca F1, que es una pura blanco y negro, y un toro portador, entonces nos viene a dar 2 posibles opciones, que serían las vacas F1 blanco y negro de la descendencia original de esos individuos con pelo blanco y negro, tienen genotipos dominantes como es el RR mayúscula y recesivos, que son el R mayúscula y R minúscula, que vienen siendo, recuerden, los heterocigotes con una proporción de 1:2:1. Sabemos que 1/3 de los individuos blanco y negro son dominantes y el 2/3 son recesivos o heterocigotos. Todo portador, su genotipo es R mayúscula con R minúscula. Entonces la retrocruza implica 2 posibles cruces que deben combinarse, que son el cruce 1 con el toro heterocigoto más la vaca dominante con una progenie importante, daría el 100% blanco y negro el 50%. Y el cruce 2, que es el heterocigoto con una hembra heterocigoto con una progenie del 75% y el 25% rojo y blanco. Esta es la genética que nos pone a mirar y a entender cuáles son las diferencias. Entonces, para encontrar esa proporción total, multiplicamos la probabilidad de cada cruce por el resultado. Probabilidad de descendencia blanco y negro y la probabilidad de descendencia rojo y blanco. La proporción fenotípica esperada es de 5/6, blanco y negro, y 1/6 rojo y blanco, lo que equivale a un ratio de 5:1. Esta es la genética interesante que nos permite conocer desde esa investigación, desde siglos atrás, desde 1800 cuando nació Mendel, y que hoy nos entrega con esta satisfacción de hoy en día nuestra modernidad. Aquí Mendel teniendo toda la fe de que comprendemos su genética y por supuesto, guerra de científicos. Nuestro querido Einstein diciendo, ¿sí será que ustedes entendieron o no? Esto es, muchachos, la presentación
de Genética. Muy agradecida por su asistencia, muy agradecida también por su participación. Valoro mucho el esfuerzo y el sacrificio. Espero volvernos a ver en la siguiente encuentro de este CIPAS y la aplicación en sus carreras y desde luego desde el ámbito académico. Es un placer haber compartido este espacio con ustedes y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Abrazos gigantes.